¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y en esta ocasión quiero compartirles el último capítulo de la Didache para compartir todo lo que tiene que ver con los eventos futuros. No haremos un video muy extenso hoy, pero sí vamos a considerar algunas cuestiones relacionadas al anticristo y a la apostasía. Veamos el video. Finalmente, y luego de varias semanas de estar tratando de sintetizar lo que dice la patrística y la Biblia acerca del anticristo, he podido reunir suficiente información como para tratar de dar una síntesis breve, sencilla, sin demasiada profundidad, acerca de lo que los padres de la Iglesia entendían a partir de la enseñanza apostólica y de la Biblia, que sería el anticristo y la gran apostasía de la Iglesia en el tiempo final. Así que vamos a comenzar leyendo la Didache, capítulo 16. Dice así: vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque no sabéis la hora en que ha de venir nuestro Señor. Reuníos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último momento. Y aquí hay una exhortación en general a la vida de piedad, a la vida de vigilancia. Hay mucho para decir, seguramente podríamos encontrar textos en la Biblia suficientes como para llenar un mensaje entero, un video entero, solamente de este tema. Pero bueno, no quiero explayarme demasiado porque quisiera ya poder avanzar sobre lo que es la Didache para terminar el estudio y poder continuar con la próxima serie de estudios que, conforme a lo que han votado los suscriptores y algunos hermanos que están siguiendo el canal, que vamos a comenzar con el estudio de San Ignacio de Antioquía. Así que hay una exhortación a vigilar sobre nuestra vida, pero como aquí no solamente queremos hacer la exhortación a la vigilancia, sino también darle un toque apologético al video, porque este es el sentido del canal, vamos a mostrar que aquí a quien se está refiriendo, o el pasaje que está aludiendo aquí, para poder tomar esta exhortación, ¿sí?, a que no se nos apaguen las linternas, es tomado de la parábola de las vírgenes. Allí en Mateo capítulo 25, ¿sí?, están las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. Y recordemos que en la iglesia primitiva lo que eran llamadas las vírgenes son lo que hoy conocemos como las monjas. Pero las vírgenes en particular en la iglesia primitiva, y también las que eran conocidas en el judaísmo, eran las que solían estar acompañando en las fiestas de bodas para formar parte, por así decirlo, del culto o de la celebración, mejor dicho, de un matrimonio entre judíos. Y es más bien a este el sentido de que se aferra al Señor Jesucristo, ¿no? Las vírgenes como aquellas que tenían que estar listas para que el momento en el que llegara el esposo pudieran recibirlo, para que diera comienzo las bodas del esposo con su esposa, con su prometida. Y Mateo capítulo 25, del 1 al 13, lo voy a leer porque es desde aquí desde donde está tomando la enseñanza del Señor Jesucristo. Dice: entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ya está aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: dadnos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: mejor es que vayáis
a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por eso velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Por qué decimos que podemos darle un toque apologético, además de una exhortación a la vigilancia espiritual? Porque entre los evangélicos, especialmente, no entre los protestantes históricos, pero entre los evangélicos, la interpretación que ellos dan a Mateo capítulo 25 es que no se refiere a la iglesia, sino que se refiere a la nación de Israel exclusivamente. ¿Por qué? Porque según la interpretación que tienen los evangélicos de la Biblia, que se llama el dispensacionalismo, la iglesia va a ser levantada, raptada, resucitada y glorificada previo a la manifestación del anticristo. Entonces, luego del rapto de la iglesia aparece el anticristo, y entonces son los judíos los que se empiezan a convertir al evangelio, son los judíos los que empiezan a predicar el evangelio, y son los judíos los que empiezan a ser perseguidos y que tienen el riesgo de adormilarse. Entonces ellos asumen que Cristo está enseñando el que en el tiempo de la persecución, y esto es muy importante, aquella persona que en el tiempo de la persecución se adormile y no esté llena y plena del Espíritu Santo, entonces esa persona perderá la salvación, porque durante el periodo de la tribulación, la salvación, como ya no está la iglesia, la salvación volverá a ser con la necesidad de las obras. Pero, dicen ellos, mientras estemos en el periodo de la iglesia, no hacen falta las buenas obras, porque somos salvos solo por la fe. En algunos casos dirán solo por levantar la mano, otros por hacer la oración del pecador, otros pero en definitiva, las obras y la confesión de Cristo y la necesidad de no apostatar y ser hallados fieles en el día del regreso de Cristo, para ellos eso no tiene sentido durante el periodo de la iglesia. Luego del periodo de la iglesia, cuando supuestamente la iglesia haya sido raptada y aquí en la tierra solamente queden los judíos como testigos del evangelio, y los que fueron en su momento falsos creyentes y se quedaron atrás, entonces en ese periodo de la tribulación y la gran tribulación, ahí sí habrá que dar la vida por el evangelio, y ahí sí serán necesarias las obras para la salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la IDH no está escribiendo a judíos, la está escribiendo a la iglesia. Y es a la iglesia a la que le enseña a estar vigilante conforme a las mismas palabras del Señor Jesucristo allí en la parábola de las vírgenes. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no creía en un rapto pretribulacional. Algún día seguramente haremos un video para refutarlo más en detalle. Hay muchísimos textos, tanto de la Biblia como de los padres de la iglesia, para refutar la idea de un rapto secreto de la iglesia previo a la gran tribulación. El rapto secreto vendría a ser como una especie de venida de Jesucristo, pero en secreto, donde solo la iglesia se entera. Lo que sí está diciendo es que Mateo capítulo 25 nos habla de que todos durmieron, todos se quedaron dormidos. El esposo se demoró y todos se quedaron dormidos. La iglesia se quedó dormida. La iglesia entró en un estado de adormilamiento. Los creyentes de la iglesia católica entraron en un estado de adormilamiento. Y todos se quedaron dormidos. Tanto los santos, los prudentes, como los insensatos. Y a todos los tomó por sorpresa el Señor. Pero los que estaban viviendo en la gracia del Señor Jesucristo, los que estaban viviendo y cumpliendo y obedeciendo los mandamientos del Señor Jesucristo, no fueron tomados por sorpresa, porque el aceite en las lámparas, que es una figura de la plenitud del Espíritu Santo en las personas, ellos estaban llenos de aceite. Sus lámparas alumbraban. Ellos eran luz. Entonces, cuando fue necesario alumbrar, ellos tenían con qué alumbrar. Mientras que las insensatas, las vírgenes insensatas, estaban viviendo en la carne. Entonces, ¿qué les pasó? Cuando vinieron los signos de que ya venía el esposo y se dio la voz de que ahí viene el esposo, de que Cristo estaba por regresar, entonces ellas se pusieron a preocuparse. ¿Por qué? Porque dijeron: ¿qué haremos? Nuestra vida espiritual no se condice
No podemos alumbrar. Nuestra función es entrar a las bodas para alumbrar con las lámparas y no tenemos aceite en las lámparas. Y quisieron pedir prestado, vivir de los demás. Y no. Las vírgenes prudentes le dijeron, no se puede. Tenés que tener tu propio aceite. Y entre tanto que iban y se preocupaban por tratar de hacer buenas obras, el esposo regresó. ¿Y qué sucedió? Que se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Esa es la exhortación que está diciendo aquí el autor de la IDG. Porque fíjense que dice, vigilen sobre vuestra vida. No se apaguen vuestras linternas, ni se desciñan vuestros lomos. Es decir, utilizando también la figura de una de las enseñanzas del apóstol San Pablo en relación a la armadura del creyente que podemos encontrar allí en Efesios capítulo 6. Donde el soldado, preparado para el combate, debe tener bien ajustado su cinturón para que las ropas no estén sueltas, porque ropa suelta en un soldado era un lugar donde el enemigo lo podía agarrar y tirarlo al piso y definitivamente derrotarlo y matarlo. Entonces, para que el enemigo no lo pudiera tomar a los creyentes de sus ropas y poder derribarlos, entonces también la comparación es con el soldado romano que debía tener su ropa bien ceñida, bien apretada al cuerpo. Si no, dice, estad preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos ni la hora ni el día a que ha de venir nuestro Señor. Y algunos intentan poner fecha y una y otra vez y amontonan innumerables cantidades de personas que les creen a esas falsas profecías y después resulta que las profecías no se cumplen, empiezan a hacer malabares para tratar de acomodar que no, que me equivoqué, que no, que entendí mal este pasaje, que no, que era el calendario gregoriano, que no era el calendario gregoriano, que era con el calendario judío, que no, que me olvidé de esto, que no, que... Y empiezan a excusarse para tratar de mantener a sus infieles seguidores, hasta que de repente ya nadie les cree, esa religión se muere, se apaga y después con el tiempo surge otra que vuelve a prometer fechas y así vuelve a captivar a otros tantos ingenuos hasta que de vuelta esas fechas fracasan. A lo largo de los 2000 años de la Iglesia Católica siempre ha habido personas que intentaron poner fechas y hoy en día son especialistas los dispensacionalistas en tratar de hacer eso. Y una y otra vez han surgido grupos del dispensacionalismo y no solo de los dispensacionalistas, también de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas y muchos otros grupos que se hicieron famosos y llenaron sus arcas de dinero en base a esas mentiras de tratar de poner fechas. Que por cierto, siempre fracasaron y fallaron. Lo cierto es que aquí se dice a los creyentes de la iglesia, utilizando la parábola de las vírgenes insensatas, que no es aplicada a la nación de Israel, sino a la iglesia, porque la iglesia ha de pasar por la tribulación. Vigilad sobre vuestra vida porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Hay una exhortación más a reunirse con frecuencia, es decir, no una vez al mes, una vez cada 2 meses, una vez cada 4 meses, en los cumpleaños, en los bautismos, en los aniversarios, en las fiestas importantes. No, dice reunirse con frecuencia, como dice Hebreos, ¿no? Capítulo 23, 24, 25, que debemos reunirnos tanto más frecuentemente como vemos que el día del Señor se acerca. Mientras más vemos que el día del Señor se acerca, lo que nos dice también la Biblia por medio del apóstol Pablo y la IDH es que debemos reunirnos cada vez con más frecuencia. Entonces, si antes nos reuníamos una vez a la semana, tal vez sería bueno que comencemos a considerar y meditar que mientras más malos se vuelven los tiempos, mientras más notoria se hace la venida del Señor Jesucristo, que procuremos reunirnos con más frecuencia. Porque ese es el consejo de Pablo y es el consejo del autor de la IDG. Bien. Reunidos con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas, porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe si no sois perfectos en el último momento. Y de nuevo, esto no le puede caer muy bien a un bautista o a alguno que diga no es una vez salvo, siempre salvo, un calvinista. Porque acá está diciendo explícitamente que una persona puede vivir como cristiana toda su vida, pero si en el tiempo de la prueba y de la venida del anticristo esa persona apostata o apostata en cualquier otro momento, si Cristo viene y lo encuentra en ese estado de apostasía, esa persona será considerado por Dios como si nunca hubiera sido un creyente. Eso es lo que está diciendo. De nada les servirá todo el tiempo de vuestra fe
si no sois perfectos en el último momento. Y Pablo enseña esto en diferentes pasajes que se los voy a anotar aquí en el video para no ocupar más tiempo del necesario, pero en diversas ocasiones él dice: no sea que haya trabajado en vano sobre vuestra fe. ¿Sí? Y bueno, son varios los textos, pero la Biblia también encierra este concepto de que es necesario llegar al tiempo final sin haber sido descalificado. Descalificado, porque Pablo mismo también tenía temor de ser descalificado. Dice: no siendo que yo haya sido heraldo, es decir, predicador para otros, pero yo mismo venga a quedar descalificado de la carrera. ¿Por qué? Porque lo importante es llegar a la carrera, no haber corrido como loco toda la carrera y después quedarse a medio camino ahí a 10 metros de la meta. Así enseña la IDG, como tal lo enseña también la parábola de Mateo capítulo 25. Estas vírgenes fueron vírgenes y estuvieron tal vez toda su vida cumpliendo lo que tenían que cumplir, pero cuando vino el esposo no tenían aceite. Y esto no es doctrina evangélica, esto es doctrina católica, como una y otra vez decimos, que los padres de la iglesia enseñan doctrina católica. Dice entonces aquí que de nada nos sirve vivir fielmente nuestra vida si desmayamos, si flaqueamos en el momento de la prueba final. Ahora, ¿puede ser esta enseñanza compatible con la IDG? Perdón, ¿puede ser esta enseñanza compatible con la doctrina de la sola fide de los hermanos separados? Sin duda que no. Es de notar, ¿no?, cómo apenas se redescubrió el documento de la IDG, todas las religiones procuraban apropiársela, como diciendo es la doctrina de los primeros cristianos, la doctrina de los primeros cristianos, queriendo identificarse ellos con la doctrina de la IDG, pero resulta que la IDG refuta la doctrina, el dogma prácticamente principal de los hermanos separados, que es sola fide. Sola fide y sola escritura son los dos dogmas principales de la Reforma y que han sido los dogmas principales aceptados y adoptados por todos los evangélicos a lo largo de los siglos. Pero no se puede decir que esta frase de Bernabé, autor de la IDG, sea que esté a favor de la sola fide. ¿Enseña a favor de la seguridad de la salvación? No está diciendo que pueda haber una persona en la que viva fielmente toda su vida, pero al final o en algún momento de su vida apostate de la fe y esta persona entonces sea considerada por Dios como nada. Dice: de nada le servirá a la persona si cuando vino el esposo tenía las lámparas apagadas, no tenía aceite en sus lámparas. Ahora, esta es otra de las razones por las que los dispensacionalistas en particular no pueden reconocer que que la iglesia vaya a pasar por medio de la tribulación. Porque si la iglesia ha de pasar por medio de la tribulación, entonces es necesario dar la vida para ser salvo. Y si hay que dar la vida para ser salvo, es porque hay que poner obras para ser salvo. Y eso no encaja con el dogma de la sola escritura. De la sola fide. De esta manera, y por muchos otros pasajes, los evangélicos, para no dar el brazo a torcer y no reconocer que la iglesia ha de pasar por la tribulación, deben forzosamente negar la doctrina de la sola fide y de que la iglesia verá al anticristo y tendrá que padecer las persecuciones del anticristo. Ellos no van a aceptar nunca que sean necesarias las buenas obras para ser salvo. Entonces ellos van a acomodar todo su sistema teológico de manera tal que encaje para guardar celosamente ese dogma falso de los evangélicos de solo por fe somos salvos, siendo que la misma Biblia, por boca de Santiago, dice que no solo por fe se justificará el hombre, porque la fe sola no puede salvarlo. La fe que es acompañada de las buenas obras salva, pero la fe que no es acompañada de buenas obras no puede salvar a nadie, declara Santiago. Entonces los evangélicos, cuando se encuentran ahí entre la encrucijada, dicen: bueno, acá hay un pasaje que enseña que son necesarias las obras para ser salvo.
No, entonces este pasaje hay que ubicarlo e interpretarlo de otra manera, porque no puede ser cierto que algún versículo indique que la iglesia requiera obras para ser salva. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, para Israel, y se inventaron esto del dispensacionalismo como la excusa perfecta para decir, ven, la iglesia no pasará por la tribulación, la iglesia no necesita de las buenas obras, somos salvos por la fe solamente. Pero como dice Lucas 12:36, que dice que hay que estar como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto venga y llame. O como dice también 1 Pedro 1:13, vigilantes. ¿Por qué? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuándo Jesucristo va a ser manifestado? Después de la aparición del anticristo. Y sin embargo, la gracia que esperan los evangélicos la esperan antes de la aparición del anticristo, porque ellos esperan la gracia de subir al cielo y de recibir todas las bendiciones del cielo, pero la esperan antes de la manifestación del anticristo, porque ellos esperan que Cristo no se manifieste públicamente, pero sí a ellos, que Cristo se manifieste a ellos antes de que el anticristo. Pero lo que enseña la IDH y lo que enseña la Biblia es que la iglesia atravesará la tribulación, las pruebas de lo que está hablando 1 Pedro capítulo 1, ¿no? Del fuego de la prueba. ¿Sí? Del fuego de la prueba. Y dice, por tanto, estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, tesoros, y esperad, no el rapto secreto de Cristo, sino la gracia que se traerá cuando sea la manifestación pública de Jesucristo. Esto es su segunda venida. Se olvidan también de que Jesucristo dijo que en el Evangelio, el que pierda su vida por causa de él, la salvará. Y el que quiera guardar, y el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, está en el Evangelio como parte de lo que es la vida y el mensaje del Evangelio mismo para la iglesia, y no para los futuros israelitas que tengan que padecer al anticristo. Recordemos que hay otra cosa que los hermanos separados no creen, particularmente los evangélicos, y es que ellos no creen que la iglesia sea el nuevo Israel, que el pueblo de Dios haya continuado a través de la iglesia y que los judíos hayan sido desgajados, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que hayan sido desgajados por su incredulidad, pero que el olivo siga siendo el mismo y Dios haya insertado a los gentiles en el nuevo pueblo, el nuevo Israel de Dios. ¿Sí? Lo que está prometido es que Dios va a reinjertar sobre el final a muchos de los judíos que van a creer por la predicación de la iglesia, durante el periodo del anticristo. Bien, otro tema que nos habla la Didache capítulo 16, dice desde el versículo 3 al 4. Porque en los últimos días se multiplicarán los falsos profetas y corruptores, y las ovejas se convertirán en lobos, y el amor se convertirá en odio. Porque creciendo la iniquidad, los hombres se aborrecerán los unos a los otros, y se perseguirán y se traicionarán. Bueno, pensemos lo siguiente. La cristiandad, Europa, siglo XVI, la iglesia atravesando por momentos difíciles, donde había altos mandos de la iglesia que estaban bastante corruptos, pero la sociedad vivía bajo los principios cristianos. El problema lo tenían los jerárquicos de la iglesia, pero la sociedad vivía bajo los principios cristianos. Y esto lo sabemos aún por boca del mismo Lutero, del mismo Calvino y de los mismos discípulos de ellos, que en sus cartas se lamentaban de las consecuencias que había traído la reforma para la sociedad. Porque ellos decían, antes de la división de la reforma, la sociedad era santa, no había tantos ladrones,
no había tantas peleas, no había tantos homicidios, no había tantas violaciones. La sociedad, le gusta o no le gusta a los protestantes modernos, pero la sociedad de la época de la Iglesia Unida vivía bajo los preceptos de Cristo. Siempre habría inconversos, pero en general la sociedad tenía valores morales que ni por asomo son los que tienen hoy en día. Pero ¿qué pasó? Surgió la gran apostasía de Lutero. ¿Y qué ocurrió? Se empezaron a multiplicar los falsos profetas. Se multiplicaron los falsos profetas de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de los menonitas, de los anabaptistas, de los cátaros, bueno, o las diversas versiones de los cátaros, porque cátaros ha habido siempre, de los puritanos. Entonces, la gran apostasía comenzó allí con Lutero, pero no terminó, porque habla de un proceso de corrupción. Habla de un proceso de multiplicarse constantemente. Los falsos profetas y los corruptores se multiplicarán más y más y más y más. Y aquellas personas que eran ovejas pasarán a ser lobos. Es decir, de ser ovejas pastoreadas por los obispos y sacerdotes católicos, pasaron a ser apostolobos, pastores independientes que se pastorean a sí mismos, como indica Judas, que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, nubes sin agua. Es decir, prometen, pero no dan nada. Prometen la lluvia, pero no tienen agua para dar. No tienen agua para dar. Entonces, las ovejas de la Iglesia Católica se van a apartar y apartar y apartar y apartar, y cada vez más aparecerán más falsos profetas y más corruptores de la fe. No reformadores de la fe, sino corruptores de la fe, que traerán una fe corrupta, que hace que una oveja se convierta en lobo. Lobo que odia a las iglesias católicas, lobo que se come a las ovejas de la Iglesia Católica, lobo que será repelido por el buen pastor de la Iglesia Católica. Y el amor con el que antes se amaban las ovejas católicas unas a otras, ahora se transforma en el odio de los lobos hacia la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la única iglesia a la que todos los lobos del mundo odian y aborrecen? La Iglesia Católica. Es la única iglesia. Es la única iglesia a la que los apostolobos de los siglos siempre han odiado, y todos tienen esto en común, que odian a la Iglesia Católica. Después se pelean en todo, pero cuando se trata de leer una publicación o de hacer algún comentario en contra de la Iglesia Católica, tal como Herodes y Pilato, se hacen amigos. Estaban peleados en todos, pero cuando se trata de matar a Cristo, se hacen amigos. Y así los protestantes están peleados en todo, pero cuando se trata de atacar al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, se hacen amigos. Y en eso sí se ponen de acuerdo. Pero estos falsos profetas, entonces, representa a la multiplicación de los falsos cristianos. Por ejemplo, si leemos primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Pablo, al encomendarle esto a Timoteo, está pensando primeramente en los docetas y los gnósticos, que ya habían empezado a aparecer y estaban dentro de la Iglesia Católica, hasta que su movimiento, un movimiento religioso importante dentro de la Iglesia Católica, empezó a ser combatido por los apóstoles que todavía estaban en vida cuando este movimiento empezó a surgir. Y paulatinamente empezaron a ser expulsados o se empezaron a ir, porque la Iglesia empezó a declarar formalmente cuál era su fe por medio de los primeros credos del siglo I. Y esos credos dejaban afuera a la fe de los docetas y los gnósticos. Pero ¿qué pasaba? Que los docetas y los gnósticos, entre otras muchas cosas, creían muchas de las doctrinas que eran refutadas por los credos de los primeros siglos y que además son creídas hoy
por los hermanos separados. Como ya lo dije en el video de mi testimonio, el cual lo pueden encontrar en la descripción del video. Me hice católico al darme cuenta que la doctrina original predicada por los primeros cristianos era la doctrina católica y la doctrina evangélica era predicada parcialmente, en gran medida, por los docetas y los gnósticos, que eran aquellos herejes que estaban combatidos de punta a punta por los escritos de la Biblia y por los escritos de todos los obispos que fueron discípulos directos incluso de los apóstoles. Entonces, ovejas se convertirán en lobos, estos lobos serán pastores de denominaciones falsas que se comerán a las ovejas de la Iglesia católica, pero también habrá falsos maestros dentro, porque no se puede hacer apostatar a una iglesia si no se la hace apostatar desde adentro, porque jamás el diablo pudo destruirla tratando de hacerla apostatar a base de simples persecuciones, sino que la va a tratar de hacer apostatar sembrando cizaña, sembrando falsos maestros adentro. ¿Para qué? Para confundir. Y la iglesia siempre se ha encontrado con este problema de los falsos maestros que predican una doctrina diferente a la testificada por los discípulos apostólicos y la Biblia. De manera tal que siempre, a lo largo de los 2000 años de iglesia, han ido surgiendo una y otra religión diferente, cada una con su propio credo diferente, en mayor o menor medida del credo original apostólico. Ahora bien, dice la idea que porque creciendo la iniquidad, los hombres se aborrecerán los unos a los otros y se perseguirán y se traicionarán. Y sobre esto podríamos buscar muchos pasajes de la Biblia, pero no lo vamos a hacer. Tal vez pueda poner algunos durante el video para hacer más corto el video. Pero este tema también se va a extender hacia las naciones, como enseña Mateo capítulo 24, aunque particularmente está refiriéndose y tipológicamente está refiriéndose a la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén es una figura de la persecución final del anticristo. Y la vieja Jerusalén será figura de la nueva Jerusalén siendo perseguida por el anticristo. Y el general Tito, general romano, Tito, que luego sería proclamado emperador romano, es figura, una de las tantas figuras que tiene el anticristo en la Biblia. Bien, vamos a llegar ahora al tema central del video. Y es del video de hoy, no de todo el capítulo 16, del video de hoy, es la manifestación del anticristo. Permítanme tomarme un poquito de agua. Dice la IDG, capítulo 16, verso 4. Y aparecerá como hijo de Dios, el extraviador del mundo, y realizará milagros y prodigios. Y la tierra será entregada en sus manos, y cometerá crímenes cual no se cometieron jamás desde los siglos. Leamos el contexto anterior. Está hablando de primero una multiplicación de falsos profetas y corruptores, que eso comienza con Lutero y sigue creciendo hasta el día de hoy, de encontrarnos más de 100.000 denominaciones de diferentes profetas y corruptores. Pero va a llegar un punto en donde luego de esa paulatina, progresiva, pero inexorable apostasía, que va a tener su culmen en la gran apostasía durante el periodo del anticristo. Dice, esta paulatina y progresiva apostasía dará lugar al que terminará siendo el extraviador del mundo. El extraviador no puede extraviar a los que ya están extraviados. El extraviador tiene que extraviar a los que están dentro de la iglesia. Y por eso el espíritu del anticristo, tal como lo enseñamos en el video, que les voy a dejar aquí la tarjeta, en el video sobre 1 de Juan 2:18, cuando habla de los anticristos, que son aquellos pastores, o sea, aquellas ovejas que se van de la iglesia para formar una nueva religión, una nueva denominación, y al salirse de la iglesia empiezan a oponerse a la iglesia, oponiéndose a Cristo, por lo cual es el mismísimo apóstol Juan el que les pone el título de anticristos. Digamos como que llamarles hermanos separados es una forma cariñosa de llamarles la atención, pero el apóstol Juan, el apóstol del amor, es el que los trata de anticristos.
Ahora bien, entonces dice que será el extraviador del mundo. Si ya los falsos profetas, si ya los corruptores extraviaban a las ovejas católicas para llevárselas a sus sectas y perderlas en sus herejías y matar su alma con el veneno de la falsa doctrina, ahora aparecerá el extraviador del mundo, el anticristo, no los anticristos, el anticristo, la culminación de todo el mal, la recapitulación de todo el mal cometido en el mundo en una persona. Dice, y realizará milagros y prodigios, y la tierra entera, todo el planeta Tierra, será entregada en sus manos y cometerá crímenes cual no se cometieron jamás desde los siglos. Y de nuevo los dispensacionalistas con su falsa interpretación interpretan tierra como referente a la tierra de Palestina. Bueno, es cierto que a veces la Biblia le llama tierra a toda la región que era el territorio de Israel según la carne. Lo que sucede es que lo que la Biblia enseña es que al anticristo se le da autoridad sobre toda lengua, tribu, raza o nación. De manera que no puede ser que aquí la IDG, citando otros pasajes de la Biblia, se refiera simplemente a que la tierra, o sea, el territorio de Palestina, será entregado al gobierno del anticristo para que solamente el anticristo castiga y persiga a Israel, sino que todo el planeta Tierra será castigado y perseguido por el anticristo. Ahora vamos a desglosar un poquitito estas enseñanzas acerca del anticristo. ¿Qué cosa no será el anticristo? Bueno, se pueden decir un montón de cosas porque por cada cosa que la Biblia enseña y los padres de la iglesia enseñan acerca del anticristo, los hermanos separados han enseñado algo casi completamente opuesto, en muchos casos, no en todos. Entonces, ¿qué cosas no será el anticristo y su manifestación? Bueno, primero, no va a surgir como consecuencia de un rapto secreto, según inventan los evangélicos, porque notemos que aquí no se ha mencionado ningún rapto secreto. Aquí se dice que hay una apostasía previa, paulatina, progresiva y corruptora de la fe, pero también está la manifestación del anticristo. ¿Y dónde está el rapto secreto mencionado aquí en Enseñanza de Bernabé? ¿Cómo puede un evangélico decir que la DIDAG es un documento evangélico cuando omite por completo la manifestación secreta o la manifestación privada hacia la iglesia de Jesucristo? No, por el contrario, se adecúa a lo que enseñaban incluso de los mismos reformadores, que la iglesia ha de pasar por la tribulación, tal como lo enseña la iglesia católica. Entonces el anticristo no surgirá como consecuencia del rapto secreto. En las películas evangélicas, el rapto secreto deja al mundo en un caos, porque los cristianos que eran pilotos de aviones, el avión se cae porque se queda sin su piloto. Los cristianos que estaban manejando en el momento del rapto, los colectivos, los camiones, los autos, todos se desaparecen y quedan ahí los camiones estrellándose unos con otros, y los que están en las fábricas y manejando los cristianos los puestos de control delicados, de a lo mejor de una planta de energía atómica, y lo único que van a lograr los evangélicos con esa doctrina es que cuando las señales empiezan a multiplicarse, que nadie les quiera dar trabajo a los evangélicos, porque van a decir: yo no te puedo dar trabajo, porque si te subo arriba de un avión, el avión se va a caer. ¿Sí? Entonces, bueno, en definitiva, al margen de esa cuestión medio anecdótica, lo cierto es que no surgirá como consecuencia de un rapto, porque para ellos entonces será tal el estado de caos en el que se sumirá el mundo por causa del rapto de la iglesia, que solamente el anticristo se podrá levantar para tratar de decir: paz, hermanos, vamos a unirnos, vamos a hacer una nueva aldea global, vamos a conformar un nuevo mundo que nos una a todos para tratar de resolver este conflicto global, porque a problemas globales, soluciones globales. Y ese será su argumento según los evangélicos. Sin duda alguna tratarán de utilizar el argumento de la aldea global, tratarán de utilizar el argumento de una nueva comunidad mundial o internacional, pero no será por causa de el rapto, porque como dice, no vendrá a Cristo sin que antes se manifieste Él
anticristo. Vamos a avanzar un poquito más adelante sobre este tema de 1 Tesalonicenses 4 y 5. El anticristo no será un papa, ¿ok? O por lo menos no será un papa que tenga el formato actual de los papas, porque el anticristo tiene que ser un gobernante que gobierne sobre todo el mundo, y lo que menos hace un papa al día de hoy es gobernar sobre el mundo. De hecho, los desprecian, los menosprecian y no le hacen caso a lo que dice el papa. Es cierto que ha habido papas y papas, ha habido papas muy buenos y papas muy malos, incluso herejes y antipapas. La Iglesia Católica no puede enorgullecerse de que siempre haya tenido en la silla de Pedro a alguien santo. Lo cierto es que ninguno de estos papas ha cumplido los requisitos que tiene que cumplir el anticristo. De manera tal que hasta incluso los mismos protestantes, y esto les voy a contar algo. Cuando yo estaba en el proceso de hacerme católico, pero antes de hacerme católico, antes de empezar a descubrir que la verdadera fe la tenían los católicos, mientras estaba todavía saliendo del dispensacionalismo y haciéndome un hermano protestante, un calvinista básicamente, lo que empecé a descubrir es que los reformadores originales creían que el Papa era el anticristo. Pero ¿qué pasó? Pasaron los siglos y nada de lo que tiene que cumplir el anticristo lo cumplieron los papas, demostrando que los reformadores eran falsos profetas porque profetizaban la venida de Cristo por causa del Papa anticristo, pero resulta que Cristo no vino. Y empezaron a dejar de creer en que el Papa sería el anticristo, porque esa doctrina viene de los reformadores, no de los evangélicos. Ok, pero ¿qué pasó? Los reformadores tienen sus propios credos, por así decirlo, ¿no? Lo que le llaman ellos las confesiones. La confesión de Westminster para los calvinistas, la confesión de Augsburgo para los luteranos, la confesión de Londres para los bautistas reformados, y entre otras muchas. Pero todas esas se parecen mucho. Pero todas esas confesiones dicen que el anticristo es el papado. ¿Y qué es lo que pasa al día de hoy con estas denominaciones? Que no se animan a actualizar su credo porque se dan cuenta que está equivocado en un montón de cosas. No se animan a actualizar sus confesiones porque todavía hay personas que siguen creyendo que el Papa es el anticristo. Y ya hay montones de creyentes entre los reformados que no creen que el anticristo sea el Papa. Entonces yo he escuchado mensajes de predicadores famosísimos en el mundo de los reformados que ellos mismos confiesan ante la pregunta de por qué no hacen un credo actualizado, una confesión actualizada que los unifique. Y ellos confiesan porque no nos va a unificar, porque se van a pelear por toda la cuestión del anticristo, porque la mitad sigue creyendo que el anticristo es el Papa y la otra mitad ya no cree que el anticristo sea el Papa porque se han dado cuenta de que eso es un error que cometieron los reformadores. Pero esto que es anecdótico me sirve como background, como trasfondo para mostrar que la idea de que el anticristo es un Papa ya ni siquiera los mismos reformados se lo creen. Y muchos evangélicos ya incluso no dicen que será un papa, sino que andaban buscando en Saddam Hussein, andaban buscando en Biden, andaban buscando en Trump, andaban buscando en los presidentes de aquí, en los presidentes de allá. Personas que se murieron casi todas y nunca fueron el anticristo. ¿Por qué? Porque no saben entender la Biblia y por eso señalan falsamente a personas como anticristo y terminan esas personas no siendo el anticristo. Porque además hay un problema muy grande que tienen que sortear. Y es que el Papa viene en nombre de Cristo, porque de hecho es el vicario, el representante de Cristo, aquel mayordomo a quien Cristo le ha encargado el cuidado de las iglesias, como Jesucristo le dijo a Pedro: pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos. Pero el Papa no viene en su propio nombre. Miren lo que dice Juan 5:43 hablando del anticristo. Jesucristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Qué está queriendo decir? Que vamos a retomar este tema más adelante o probablemente en el próximo video. ¿Qué está queriendo decir? Que el pueblo de Israel va a creer en el anticristo.
Lo van a recibir, ¿ok? Lo van a recibir, pero dice una cosa interesante. Va a venir en su propio nombre. Va a venir en su propio nombre. Es decir, no va a venir diciendo yo soy el Cristo enviado del Padre, como hacía Jesucristo, sino que Él mismo va a decir ser Dios que viene en su propio nombre. Eso jamás lo va a hacer un papa católico. Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás. Sí existe la posibilidad de que un papa llegue a ser el falso profeta. Aquella persona que invita e incita a la iglesia para que la iglesia apostate, porque recordemos que la apostasía no es de los incrédulos, la apostasía es de la iglesia. Por lo tanto, sí es posible que un papa llegue a ser en un futuro el falso profeta que arrastre a la iglesia a la adoración y veneración del anticristo, perdón, no a la veneración, sino a la adoración del anticristo, haciéndoles creer que es el Cristo en persona. Y ya hay personas, y yo lo he escuchado, no lo tengo anotado porque lo vi así medio rápido en un video, no me di cuenta de que eso me podría servir, pero ya he escuchado a algunos sacerdotes u obispos incluso presentar dudas como si el Mesías todavía no hubiera venido, como si todavía Israel tuviera derecho a esperar a su Mesías porque todavía no ha llegado. Si encuentro la cita, tal vez en algún video la podré dar. Entonces, ¿qué sucede? Que como Cristo fue entregado en manos de los romanos por los judíos, también los judíos recibirán al anticristo y el falso profeta entregará a la iglesia al anticristo. Y en ese entregar a la iglesia al anticristo, muchos apostatarán y muchos padecerán persecuciones terribles. Pero sigamos hablando de lo que no es el anticristo. No es un gobernante común y corriente como enseñan muchos evangélicos, como dijimos, señalando a tal o cual presidente o a tal o cual personaje famoso, por más dictador que haya sido Hitler. No, señores y señores, no. No puede ser esa persona. Pueden ellos ser tipo y figura, como Tito lo fue, como Nabucodonosor en su momento lo fue. Pero no pueden ser el anticristo. Son personas que ilustran de alguna manera algún aspecto del anticristo. Y de alguna manera están profetizando o adelantándonos o dejándonos ver cómo será la persecución final del anticristo. Pero no puede ser el anticristo un gobernante común y corriente. ¿Por qué? Porque como hemos leído, este hombre, que será el hombre, el extraviador del mundo, primero que será profundamente religioso. Y estas personas que los evangélicos gustan de mencionar como candidatos a anticristo son todo menos religiosos, son completamente anticristos. Pero en segundo lugar, porque dice que realizará tales milagros y prodigios que la tierra entera, el planeta Tierra entero, se volcará a seguirlo. Así como a Jesucristo se le volcaron a seguirlo por los milagros que él hacía, también el anticristo hará tremendos milagros y la tierra entera lo va a seguir. Así que si alguien al que acusan de ser anticristo no es una persona que está haciendo milagros a troche y moche, y milagros no precisamente de sanación y de bienes a los demás, sino milagros de ostentación y de orgullo, porque el anticristo viene en el orgullo, mientras que Cristo viene en la humildad y la mansedumbre. Al anticristo no viene dándose gloria a sí mismo, sino gloria al Padre, mientras que dije bien, Cristo viene no dándose gloria a sí mismo y dando gloria al Padre, pero el anticristo viene dándose gloria a sí mismo. No busca la gloria del que le envió, sino su propia gloria. Entonces no puede ser un gobernante como los que se han señalado en los tiempos recientes, porque debe ser una persona profundamente religiosa de su propia religión, él mismo es la religión, y además tremendamente poderoso en cuanto a la capacidad de hacer milagros, mientras que estos señalados por los evangélicos son arreligiosos, profundamente ateos en muchos casos, y no hacen milagros. No sé si lo tengo anotado a ese texto, pero
Si no, se los traigo para el próximo video, pero hay un padre de la iglesia que declara y describe que el anticristo será aquella persona que destruya a las naciones del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya tenemos a un rey allá, el rey de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que quiso unificar a todas las personas haciendo una gran torre, un gran reino, donde él quería ser el rey. Y edificó la Torre de Babel. ¿Y qué hizo Dios para combatir a ese rey? Uno de los principales tipos del anticristo. Confundió las lenguas y formó las naciones. Y el anticristo va a intentar deshacer el esquema de las naciones en el mundo, destruyendo las naciones para formar no quiere decir que va a aniquilar a todas las naciones, a matar a todas las naciones del mundo. Significa que va a destruir el esquema de organización mundial basado en naciones, que impide que nadie se haga con el gobierno y control total del mundo. Miren, el esquema de las naciones es la sabiduría de Dios para que un barco no se hunda. Imaginémonos al mundo como un barco que está dividido en compartimentos. Si un perverso y malvado destruye una parte del casco del barco, se inunda esa parte del casco del barco, pero no se inunda el resto del barco porque el casco del barco está dividido internamente en compartimentos. Esos son las naciones, un mecanismo de parte de Dios para impedir que alguien pueda tomar el control del mundo entero. Pero si alguien habrá de tomar el control del mundo entero, como lo profetiza la Biblia, esa persona debe destruir el concepto del viejo orden mundial para establecer uno nuevo. Ustedes entienden de qué estoy hablando. Ustedes entienden de por dónde viene y hacia dónde va el camino del anticristo. Entonces el camino del anticristo procura destruir la autonomía de las naciones y formar un casco que por dentro está hueco. De manera que cuando lo rompa, todo el barco se hunda y él se lo pueda tragar y devorar. Y así está profetizado. Se le entregará la tierra entera. Él destruirá a las naciones implacablemente con persecuciones a todo aquel que no se quiera someter a él. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a tal punto la ignorancia y ceguera evangélica para poder creer que un papa es el que está haciendo esto? Si el papa, por el contrario, llama a las naciones a la unidad, los buenos papas llaman a las naciones a la unidad, pero defienden el concepto de naciones porque saben que el concepto de naciones es un mandamiento de Dios, y el que se opone a la división de naciones, esa persona no está cumpliendo ni obedeciendo el mandamiento de Dios. Ahora, veamos lo que sí será el anticristo y su manifestación. Primero, hemos declarado que el anticristo aparece luego de una explosión de sectas y cismas por todo el mundo, por doquier, que se oponen como lobos a las ovejas a la Iglesia Católica. Y el anticristo es la corona de la impiedad religiosa y de todas esas herejías. ¿Para qué? Para liderarlas. Sí, señores. Sí, señores. No se va a conformar simplemente con tratar de gobernar a la Iglesia Católica. Va a tratar de gobernar a todas las herejías. Y las herejías harán de rendirle culto. Muchos en la herejía le van a rendir culto. Y una de las razones por las que le van a rendir culto es porque no lo están esperando. Es porque ellos piensan que Cristo los tiene que venir a buscar. Y que ellos jamás van a ver el anticristo, de manera tal que cuando el anticristo aparezca con todo su poder, con toda su manifestación, y que hará descender fuego del cielo y milagros semejantes a los de Cristo, le van a creer. Le van a creer. Muy pocos tal vez sean los que no le crean. Muy pocos. Y es muy probable que al darse cuenta de su gravísimo error escatológico les pase como me pasó a mí. Mi camino de regreso a la Iglesia Católica fue al comenzar a darme cuenta con la lectura de este libro, comenzar a darme cuenta que el esquema profético que presentaba el dispensacionalismo estaba equivocado.
Y por causa de la fallida escatología dispensacionalista, yo empecé a adentrarme en la Reforma. Y por causa de la Reforma y sus continuas inconsistencias en muchos aspectos, sobre todo con la sola fide y las doctrinas del bautismo, me adentré en el mundo de los padres de la iglesia y llegué a descubrir que la iglesia primitiva enseñaba las doctrinas de la iglesia católica. Y así tal vez les pase a muchos durante el periodo de la tribulación, que desengañados de su falsa doctrina del rapto secreto, se den cuenta de que la iglesia católica es la que estaba enseñando las doctrinas verdaderas respecto al anticristo. Entonces, el anticristo es la coronación de los cismas y las sectas que los gobernará y los controlará y querrá también apoderarse de la iglesia católica y hará apostatar a muchos en la iglesia católica, como dice el apóstol Pablo, que muchos apostatarán. Dice así 2 Tesalonicenses 2:9 también. Inicuo, refiriéndose al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, es el que controlará y gobernará a todas las religiones del mundo. Será un líder religioso que corone y gobierne y controle a todas las religiones del mundo, pero no para conducirlos a la adoración del Padre, sino suya propia. Se hará adorar a sí mismo. Se presentará como el Cristo encarnado y no como el Papa, como creía Lutero. Me había olvidado de mencionar esto. Se presentará como el Cristo encarnado, como si fuera su primera encarnación, ¿sí? Y no como el papado que creía Lutero. Tendrá un enorme poder para hacer milagros, de manera que no busquen en ateos y no busquen en personas que no hacen tremendos y terribles milagros como solo Cristo podría haberlos hecho. Luego, tendrá dominio sobre el mundo entero, dice Daniel 7:21. Yo seguía mirando, y aquel cuerno hizo la guerra a los santos y los venció. Notemos que mientras que los evangélicos hablan de la corrupción de la Iglesia Católica, nosotros hablamos de los santos que no se dejan corromper. Allá aquellos que se quieran dejar corromper y que quieran apostatar. Que Dios tenga gracia y misericordia de mi alma en primer lugar y de aquellos católicos que procuran ser fieles a Cristo, para no caer, porque es preferible ser vencido en el combate que no apostatar. Dice Apocalipsis 11:7, cuando concluyen su testimonio, refiriéndose acá a los dos testigos del Apocalipsis, cuando concluyen su testimonio, la bestia que surge del abismo entablará combate contra ellos, los derrotará y los matará. Apocalipsis 13:7. Se le permitió también hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Será un gobernante que gobierne sobre todo el mundo, tal como la nueva gobernanza mundial quiere imponer. ¿Y por qué está cediendo terreno la iglesia? ¿Y por qué el aborto ha ganado lugar y está ganando lugar en cada vez más países? ¿Por qué la eutanasia? ¿Por qué la proliferación de toda clase de muertes para lograr la esterilización del mundo? Porque el anticristo quiere un gobierno mundial y con mucha menos población. Por eso se dice también, como veremos más adelante, porque hoy ya tendremos que ir cerrando el video, será el que cometa crímenes cuales jamás se han cometido en la historia del mundo. Entonces, ¿cómo podemos resumir este video? Bueno, primero, una exhortación a toda la iglesia a velar, a despertar, a no ser como las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas y cuando se despertaron no tenían aceite. Que Dios nos llame a la reflexión, a mí en primer lugar, para estar despiertos, atentos y vigilantes, para tener aceites, para cuando llegue el Señor, estar en la gracia de Cristo y no en pecado mortal.
Entonces, una exhortación a vivir en santidad y esperar el regreso del Señor con nuestra lámpara llena de aceite. Una advertencia contra la proliferación por todo el mundo de los corruptores de la fe. También la manifestación del anticristo que la iglesia debe esperar. No para abrazarla, sino para estar atento y rechazarla. No sea que sean engañados o que seamos engañados por el anticristo. Y hemos aclarado qué cosas no será la manifestación del anticristo y muy sintéticamente qué cosa sí será. ¿Qué veremos en el próximo video? Bueno, lo que hoy nos hemos quedado sin tiempo para ver, y es sobre la apostasía. ¿En qué consiste la apostasía de la Iglesia Católica? ¿En qué consiste la gran tribulación que tanto nos menciona la Biblia y los padres de la Iglesia? ¿Qué será y cómo será la resurrección de los muertos? Y luego, finalmente, la manifestación de Jesucristo. Entonces, quedan muchos temas muy interesantes para el próximo video. Hoy por el tiempo ya quiero cerrar el video aquí. Así que me despido. Les pido por favor, dejen su like, compartan, evangelicen incansablemente. Si la pandemia no nos permite evangelizar en persona, por favor, sean extremadamente desvergonzados en compartir los videos con todos los católicos que puedan, los que están amando al Señor y los que no los están amando, con todos los evangélicos que puedan, con los sacerdotes. Por favor, compartan el video, evangelicen en este tiempo en que la evangelización prácticamente solo se puede hacer de forma digital. Háganla, no tengan temores, no nieguen al Señor, no nieguen al Señor. No tengan vergüenza de confesar a Cristo aún en las redes sociales. Hermanos, suscríbete si todavía no lo estás haciendo y por favor está muy atento a toda esta serie de estudios que vendrán sobre el tema de la profecía. Que Dios te bendiga y que viva Cristo Rey.